Hola, acompáñenos a vivir estas entrevistas que tendremos en torno al PMB 2030. Haremos un recorrido con muchas personas que hicieron parte del Plan Metropolitano de la Bicicleta en Medellín y el área metropolitana, pero también algo de conversaciones sobre lo que pasó antes de su construcción. Hoy nos acompañará Jorge Ballesteros, con el que haremos un recorrido por toda la historia de la bicicleta en la ciudad de Medellín. No se muevan y escuchen lo que Jorge tiene para decirnos. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel. Bien, gracias a Dios. Jorge, estamos haciendo unas conversaciones con varias personas que han estado estos últimos 10 años en torno, trabajando en torno a la bicicleta desde la ciudad de Medellín y la área metropolitana. Hemos querido empezar con un poco de historia, recogiendo las historias desde distintos puntos de vista antes de los 10 años. Un poquito como lo que pasó antes de que ese plan metropolitano empezara, porque sé, además porque leí la tesis tuya, que tenés muy buena información sobre lo que pasó en Medellín antes y mucho antes de ese plan metropolitano de la bicicleta. No sé si voy a tener que, yo sé que te voy a preguntar cosas que de pronto no te acordás, pero si no te acordás no pasa nada. No, no se preocupe, pregunte, En, tranquilo. vos de pronto te acordás cuándo, o vos, que vos sepas, cuándo fue la primera vez que se empezó a pensar en temas de bicicleta como movilidad, es decir, como un transporte urbano. Pues uno puede ahí hablar más que de transporte urbano, de volverse un par de años atrás, muchos años, a los años 90, cuando se hablaba de la ciclovía y cómo la ciclovía fue un detonador del tema de que a partir de la ciclovía, fue algo muy sui generis de Colombia, que nació pues mucho, algunos avanzan, es que nació en Bogotá, Medellín tomó en parte eso y considero que a partir de ahí, como se fundamentan unas palabras que se escribieron años atrás, comienza a dar los primeros pines sobre el tema de la movilidad en bicicleta y sobre eso hay unos textos que no sé si todavía reposan y si todavía existe el Departamento Administrativo de Planeación en su centro de documentación y ahí reposan unos documentos supremamente antiguos donde decían, ve, mira, chévere, pensar más allá de la ciclovía y comenzar a construir a partir de lo que detona, digamos, el metro de Medellín, comenzar, digamos, a construir y aprovechar espacios y uno de esos primeros espacios fue el viaducto de la línea B, construir esos espacios para llegar al río, conectar. Y eso fueron como, uno observa como esos primeros pines y ya después se dan otras cosas que van a estar asociadas pues a la nueva forma de pensar el ordenamiento ambiental del territorio en Colombia y pues detrás hay otras iniciativas que ya fueron muy particulares de algunos gobiernos, específicamente los gobiernos de principio del siglo XXI. Pero su motivación, en ese entonces su motivación era un poco promover el deporte en las personas. Fue, fue O más si tenían una recreativo. intención de que la gente, No, sí. no, primero fue más recreativo y a partir de ese uso recreativo hubo la intención de algunas personas de consolidar temas ligados a la bicicleta y sobre eso pues se generaron algunas personas, viajaron a Europa, algunos encuentros de movilidad en bicicleta y como que eso generaba unos compromisos y esos compromisos viajaron a Medellín, le plantearon al alcalde de ese entonces, mira, estuvimos en Europa y resulta que nos toca hacer ciclorrutas y queremos entrar y el alcalde como que venga, pero ¿y entonces qué hay que hacer? No, vea, nos toca hacer lo siguiente. Y eso fue como perdón la palabra, eso fue como una vaina que nació así. Y él dijo, hágale, comencemos, ¿qué hay que hacer? Y a partir de ahí pues se generan esos planes de ciclorrutas para la ciudad que siempre han estado marcados. Hubo un número como un 100, 100, 100, 100, y hoy tenemos como 100, pero ese 100 viene de años atrás y creería que podría uno pensar en este momento en que consolidar ese número de 100 kilómetros de ciclorruta para Medellín sería fantástico en esas ideas de principio de siglo que tuvieron algunas personas, digámoslo así,
desde una base técnica, pero también tuvieron un componente de una base académica, eran como unas personas técnicas y académicas y apasionados por el tema y contaron con la venia del alcalde de ese momento, hágale que hay que hacerle, y le hicieron, Estamos, eso fue así. estamos hablando de las ciclorrutas verdes, Sí, estamos hablando de de las las verdes. Ya esto, 65. Sí, sí, exacto. Ya ahí pasamos ya de pensar del tema de las ciclovías. Yo es más, hasta por ahí, todavía tengo las fotocopias que yo escaneé fotocopié todos los documentos de planeación sobre movilidad en bicicleta. Todo lo que había lo fotocopié. Y creo que todavía tengo esas copias. Si el centro de documentación no existe y quemaron, yo creo que yo guardé tengo una copia de eso por ahí guardada, por ojalá, si es. ojalá no, Sí, ojalá sí se lo hayan digitalizado también. no, yo no sé si las digitalizaron bien y si pero yo creo que tengo una copia hace poco, boté papeles y encontré que tenía esa copia, pero es desde ahí donde nace como el asunto y parte pues nace esa iniciativa académica, técnica, esa venía del alcalde de ese momento, no sé si vale decirlo, Luis Pérez Gutiérrez, Sí, y, sí, no hay ningún y- problema. Aquí puede echar al agua y- con el que quiera. exacto, y creo que esos técnicos y académicos en su momento que se decían los padres de la bicicleta en Medellín y tocaba rendirles pleitesía, pues tuvieron la venia también académica y viajaron a Europa y llegaron con un compromiso. Y a partir de ahí se diseñaron y podría uno, pues hoy por hoy mirar cerca de 24 o 20 años después, un poco más, que esas ciclorrutas todavía siguen en su mayoría intactas. Curioso. Sí, eh, Todavía siguen intactas, algunas conservan el mismo color verde, entonces es un tema donde uno dice, venga, esa infraestructura, ¿cómo la hicieron? Algunos dicen que costaron mucho billete, mucho dinero, pero si miramos al presente, fueron unas ciclorrutas, quiéralo o no, bien diseñadas y muy pensadas en bien diseños construidas, sí. muy europeos, en el tema de pompeyanos, ciertas cosas y es hasta curioso. Creo que ahí es ese principio y a partir de ahí pues ya comienzan a emerger otras decisiones de otros, desafortunadamente, y vale a decirlo, la movilidad en bicicleta se ha movido a partir de las dinámicas de los gobiernos de turno, desafortunadamente. Es como Sí, lo que pasa. Luego llega otro gobernante, plantea otras cosas, se quedan soñando, hacen tres líneas y como que hubo una latencia grande en la movilidad en bicicleta hasta, podríamos decir, año 2009, 2010, donde nuevamente personas inquietas desde la academia comienzan a tocar puertas y esas puertas son escuchadas por el organismo, digamos, del Consejo de la Ciudad de Medellín y esas puertas comienzan a abrirse y comienza nuevamente como a sonar el timbrecito de la movilidad en bicicleta, venga, ¿qué hay? Vuelve a resucitar y a partir de ahí se pero generan entonces, pues otras cosas, otras dinámicas. tratando de hacer línea del tiempo, entonces hay la aparición de las ciclovías. Años Sí, más tarde aparecen estas ciclorrutas, ya las vamos a rutas llamar verdes, así. rutas verdes, pero vale dejarle la toponimia de rutas verdes. Sí, las rutas verdes, estamos hablando de Luis Pérez. 2002, Después, 2003, 2004, no quiero ser injusto porque algunos kilómetros se hicieron en el gobierno de de Fajardo. Fajardo, que fue el que posterior, y el de Alonso posterior. Ahí sí con una... Era un poco distinto porque hacían eran unos tramos muy pequeñitos, no era como conectar, no eran Sí, recorridos, sino que era ligados a proyectos de ciudad, como a San bulevares, a Juan parques, o... no, y Correcto, hubo sí. otras, exacto, a los proyectos de ciudad, por ejemplo, Carabobo, entre otros, San Juan, pero también hay otros abonados a ciertos parques de la ciudad, y son ciclorrutas aisladas nada más para ese lugar. Entonces son más recreativas, hay unas muy curiosas por ahí que uno se encontraba cuando hicimos cierta búsqueda, pero chévere, uno dice, ¿y cómo llegó esto acá? Y uno se volvía en el tiempo, ah, claro, sí, es que hay una forma de pensar la ciudad ligada a los parques, al espacio público, pero Sí, podría y uno que sirve decir, para que los niños den vueltas en ello y sí, aprendan a montar en bicicleta sí, y cierto tipo de cosas. exacto, pero sirve colocar aquí una palabra y es sin conexión y pertinente borrar lo que hizo el gobierno anterior. Sonaba como a eso, entonces, Claro, por eso estaban decimos en la las disputa dinámicas de de los los dos gobiernos. lados políticos. Sí. Sí,
pero sin embargo, ese es el resultado de lo que se va construyendo y lo que vamos viendo en el paso del tiempo. Y ahora, cerca, mucho más cerca, eh, nace, unos lo llamarán moda, boom o como lo queramos llamar, otra vez como el resurgimiento de la bicicleta como una idea desde la movilidad, desde lo ambiental. Muchos han coincidido que ese foro mundial, el foro mundial que se hizo en Medellín y después el foro mundial de la bicicleta, que fueron muy pecados, fueron un detonante grande para realizar proyectos en torno a la bicicleta, pero antes de eso, en Medellín empezó a aparecer las primeras masas críticas. Tengo entendido que Pedaleando Alma y Ciclas, no sé muy bien cuál fue primero, pero los dos ya empezaron a hacer masas críticas en la ciudad. Aparece en Cicla como sistema de bicicletas públicas. Eh, Hay un plan como un apoyo institucional y lo que vos decís es muy cierto, un nuevo impulso de la academia a pensar la bicicleta. ¿Vos cómo, qué recordás como de ese pedacito antes de, eso sería antes de Aníbal, o sea, en el gobierno de Alonso arranca todo esto, ¿cierto? Sí, finalizando Alonso Salazar, eso es en el último periodo de Alonso Salazar, yo no sé, uno podría decir, fue puta, hay que cerrar el gobierno con algo de la bicicleta. El último año, el último, se dan como, ponga ahí y gastémonos lo que sobra, podría uno pensar, pero sin quererlo eso empujó. Entonces ahí viene la venia también el tema está el surgimiento de movimientos en bicicleta, hay surgimiento de movimientos en bicicleta de ciudadanos, pero más en picnic, en disfrutar ciertas cosas, pero a partir de ahí también se crean un movimiento, también Ciclas, y Ciclas crea, digamos, un espacio de la cicleada, y era un tema de reconocer las ciudades, de un enfoque cultural. Recuerdo en su momento cuando participaba en esos espacios una frase de alguien ahí que en una ciudad de plomo la bicicleta es sinónimo de paz. Eso llevó a un lema que no peleamos, pedaleamos. Y eso fue supremamente fascinante porque invitaba a ver las ciudades de un foco cultural y no como una masa crítica, que la masa crítica era muy de desorden, muy de acá con la ciudad, y en una ciudad de plomo no puede ser eso. Entonces esa frase llevó en su momento a ese equipo a pensar la bicicleta es sinónimo de paz, no pedaleamos, pedaleamos. Entonces ahí es donde hubo un tema muy foco cultural, pero al mismo tiempo había unos movimientos de unas personas académicas en un proyecto de grado de facilitar un sistema de bicicletas públicos para la ciudad. Lina, Pipe ¿cómo es que es? Luis, no recuerdo, que acompañaba al equipo, eh, hicieron el diseño, contaron con la venia en su momento de Fico, del actual alcalde de Medellín en el presente, que era concejal en su momento. Él visitó varias ciudades en el mundo y llegó con la intención de fomentarlo. Se genera el proyecto de acuerdo, hay gente moviéndose en bicicleta y endosan ese proyecto al área metropolitana del Valle de Aburrá. Se facilita una prueba piloto, pero al mismo tiempo la Secretaría de Movilidad de Medellín facilita también ese acompañamiento y diseñan un plan estratégico de la bicicleta para Medellín, y era un tema de recapitular lo existente y definir como unos mínimos de articulación. Y es ahí donde ya queda como como la puntica, y al gobierno siguiente de Aníbal toman la decisión de decir, damos un proceso de continuidad en este espacio, para esto, y vamos a robustecer. Y se robustece el proceso, no desde la alcaldía de Medellín, sino que le brindan un robustecimiento desde el área metropolitana del Valle de Aburrá, y desde ahí se construye y se consolida en Cicla, y quizá en Cicla es un gran detonador de la movilidad en bicicleta actual, o sea, un sistema de bicicleta público, pero a su vez también de los movimientos ciudadanos que se van brindando en torno a la bicicleta. Ciclas comienza con la cicleada, de ahí nacen otras, luego llega una persona que estaba explorando América en bicicleta, Carlos con Pedaleando Alma, crea otro espacio, una masa crítica que pues
masa crítica, entre comillas, no quiero etcétera. decir más, que después terminan unas cosas ahí, pero que va robusteciendo el tema de que la gente quiere salir a montar en bicicleta y que hay unas personas que orientan unos viajes por la ciudad de manera periódica y eso invita a muchas cosas, pero se conviene también en los detonantes y en los articuladores de esas, de esas formas de ver la ciudad desde la bicicleta, no solamente desde el ciudadano, sino ese apoyo que se está dando desde el gobierno a partir de un sistema de bicicleta pública que a partir de ahí se diseñan nuevamente y es, venga, si estas bicis se mueven hay que fortalecer la red de ciclorrutas y ya el concepto de rutas verdes pasa a un segundo plano y hay nuevas formas de ver la movilidad en bicicleta y ya si hablas del concepto de ciclorrutas, que es un concepto muy amarrado desde el gobierno de Bogotá, porque es el único lugar donde existe el concepto de ciclorrutas. ¿Sí? Sí. Una manera como diferenciar las ciclovías, tuvieron que buscarse una manera Sí, distinta para ponerlo, pues. sí, Eh, Vos hiciste parte de ese grupo en el área metropolitana que llamaban Encicla, más allá del sistema, era un grupo que estaba ahí trabajando como muchos temas. Hablando con Alexander El Messia, es que en la administración pues no existía nadie que cumpliera el papel o el rol y él decidió asumir un rol eh, como de promover la bicicleta, un poco de relacionamiento con los ciudadanos y con los colectivos en torno a la bicicleta. Y yo no tengo muy claro si en el área metropolitana sí había un, pues como puede ser solo como transitorio, pero el papel de desde arriba, desde el director, decir, oiga, venga, necesito que se haga esto, que se haga lo otro, o si también fue un poco por las personas que estaban ahí que se decidieron tomar algunas funciones que no estaban establecidas. Manu, no, ahí hay una cuestión, cerramos el periodo de Alonso Salazar y queda la puntica ahí picando tanto por el área metropolitana, en esa prueba piloto que a la gente le queda gustando, y no hay nada peor que una prueba piloto para continuarlo. Entonces eso genera recursos para continuar el proceso, pero también desde la Secretaría de Tránsito en su momento que se había gestionado esa primera parte, también se queda como también, venga, yo debo seguir acompañando. Entonces se crean espacios de concertación, es donde nacen las mesas de las bicicletas, conversemos y busquemos procesos de articulación para tomar decisiones. Luego ya, digamos, en el periodo siguiente, pues se continúa desde el área metropolitana, lo decía Pero Alexander, entonces, una pausita. Entonces, la institucionalización de la mesa metropolitana de la bicicleta sí se dio desde Alonso o apareció fue... desde Alonso se generan las primeras mesas de la Ah, ok, bicicleta, pero desde un concepto muy local, muy municipal, ok, desde el ok. municipio, desde la Secretaría de Movilidad, desde el municipio se genera. Ya después, ya con el boom ya de Encicla, pues ya desde el área metropolitana, pues ya se asume esa participación desde el área metropolitana y ya pues la otra desaparece y nace la mesa metropolitana de la bicicleta con el propósito de articular tanto el tema de lo ciudadano como el tema de lo público para tomar decisiones un poco más coherentes, teniendo en cuenta que ambos fueron partícipes de un proceso, digamos, ciudadano. Cuando nació la cicleada, el equipo de Encicla estuvo ahí pedaleando sin la aprobación del proyecto de acuerdo. Entonces, es Sí. como continuar en los espacios y somos ciudadanos, continuemos también con un poco de ciudadanos involucrados en el gobierno y se van gestionando esos espacios. El área metropolitana pues concerta un tema ya de continuidad del proceso a través de la Universidad AFID y a través de AFID se concerta la pregunta es expansión del sistema de bicicleta pública. Ese era el gran problema. Entonces, ¿para dónde va? Entonces ahí ya se piensa esa expansión y esa expansión pues va dinamizada y articulada de ciclorrutas, pero también de temas de promoción y se comienzan a tocar las puertas de los municipios del Valle de Aburrá donde se podría hacer algo. Sí, o sea, ya ahí en Cicla salta a ser metropolitana. O sea, por lo Sí, menos en desde el intención. metropolitano. Nació como proyecto de acuerdo municipal de Medellín, pero la prueba piloto la hizo el área metropolitana y el área metropolitana ya Ya, define eso. Ya en el área metropolitana, pues como decir, es endosada a la subdirección de transporte de ese momento y la subdirección de transporte, pues ya les dicen, hay que hacer esto. No sé qué se diría en la Junta Metropolitana de ese momento, pero se toma la decisión y pues toca
consolidar, y ahí es donde se genera un proyecto de acuerdo interadministrativo área metropolitana Universidad AFID, pero que es coordinada por una persona desde el área metropolitana. En ese momento era Lina, pero Lina tenía esa función de acompañar todo ese equipo y todo ese proyecto, y ya después, pues en la medida que va evolucionando, termina el convenio con EAFID, pues ya lo que hace el área metropolitana es asumir todos los resultados de ese proceso de expansión y de proceso de acompañamiento, y desde ahí el área metropolitana robustece el equipo y a su vez pues va generando ciertas dinámicas, y también desde ese punto de vista pues la alcaldía de Medellín como que, bueno, ¿y ustedes qué van a poner? Y pues yo pongo el control desde movilidad, yo acompaño tales cositas, algunas cosas, y hay un rol que asume una persona desde la Secretaría de Cultura, y es, venga, yo puedo colocar algo desde Cultura, y desde ahí pues Alexander, por esa cercanía, se comienza a gestionar ese proceso, llega y genera el acompañamiento, pero a su vez hay un detonante también, y ese detonante es que llega el nuevo POT. Entonces hay que pensar una nueva forma de ver el mundo en la planificación. Ya el 97, ya la revisión, entonces toca un nuevo POT. Y ese nuevo POT del año 2014, pues eso no nace en el 2014, eso se genera años atrás, pues da con esa dinámica desde que en Cicla está en el área metropolitana, está desde el área que acompaña a FID, que está Urban, y se generan un montón de cosas. Urban también brinda, con Urban se trabaja todo el tema de mínimos de estacionamiento, algunos lineamientos para el tema de ciclorrutas, y eso genera ya ese tema de que se comienzan a generar esos instrumentos de planeación, y ya genera como esa dinámica, y ya el tema de las conversaciones con el municipio de Medellín, desde planeación, venga, ciclorruta, esa vaina qué es, aquí hay algo, eso no, cómo vamos a tomarnos las vías, cómo tal cosa. Y recuerdo que esas conversaciones con esos equipos fueron difíciles, pero que luego esos equipos van diciendo, venga, nos contagiaron, porque el equipo era fenomenal, o sea, era un equipo, puedo decirlo, era un equipo que lo hacía por pasión, más allá del contrato, eran apasionados, era, puta, esto es lo que yo quiero, y eso genera contagia, y ese contagio llevó a que el POT ya no definiera ese plan de 100 kilómetros de rutas verdes, sino que dijera son 400 kilómetros. Sí. Y, Que a mi modo de ver se le da un poco la mano, pues, pero pero es mejor pecar por exceso que por defecto. Pusieron 400 kilómetros, y ahí ya como esa dinámica de ese momento toma ese esfuerzo, y ya desde el área en Cicla, los movimientos ahí, y hay un tema muy, muy bonito que da a un tema de continuidad en el proceso, en el gobierno siguiente de esos equipos, porque había un equipo de trabajo que se movía y que lo hacía por pasión, y para cuenta de eso, pues finalizando el gobierno de Aníbal Gaviria, pues nace la gerencia de movilidad humana, y esa gerencia de movilidad humana es producto de todo eso que vamos nosotros hablando, pero decíamos ahora, es un tema de dinámicas de gobierno, fue la dinámica de un gobierno que se trabaja desde un área metropolitana, que se va fomentando, que va generando una bola de nieve, y que detona un cierre de gobierno, con una gerencia de movilidad humana y con una apuesta fuerte por la movilidad en bicicleta. Entonces, situándonos en el tiempo, estamos terminando el gobierno de Aníbal y vamos a empezar el de Federico, el primero de Federico. Eso, a Federico casi que le dicen, vea hermano, aquí hay un POT con 400 kilómetros, veo. Recuerda el hijo que usted ayudó a construir, que era el sistema de bicicleta pública, ese enano es así de grande, weón, es una chimba. Se le creció el niño, sí. Se le creció el enano y llegó con ciclorruta, weón. Entonces, está en el área metropolitana, tiene un equipo, va muy bien, arranque, ahí está hermano. Entonces ya son nuevas dinámicas las que se van gestionando en ese momento. O sea, en ese gobierno se decide darle continuidad a muchos procesos que habían quedado estipulados ya en el plan de ordenamiento territorial y en los equipos que venían trabajando ahí, ¿cierto? Claro, y desde ahí Dentro ya del área. comienza, exacto, y desde ahí comienza, yo recuerdo, ahí comienzan ya a gestionarse todo el plan maestro metropolitano de la bicicleta, no sin antes mencionar que Alexander Nichelski desde la Secretaría de Cultura hizo, pues había hago algo, y es que los datos no quedan solos, y es que
en el mundo se hablaba de los bicycle.com, o sea, las cuentas de las bicis, de cómo estamos, y Alexander, desde la Secretaría de Cultura, gestionó con Marcela en su momento y con la secretaria Secretaria, sí. Rosario, eh, gestionaron recursos e hicieron un bicycle.com que fue fenomenal, que definía cómo estamos, cómo va la cultura, cuántos kilómetros de ciclorruta, qué puede ser, pero podría decir que ese fue el primer documento que colocó los datos sobre una mesa de la bicicleta. O sea, Para los que no ese estén documento familiarizados, es como el Medellín cómo vamos, pero de las bicicletas. de las bicis, exacto, pero desde el sector, con plata pública y desde lo público, y hecho desde lo público. Sí. Creo que ese documento lastimosamente no se continuó, pero creería que fue una iniciativa hermosa que nos permitió ver la movilidad en bicicleta en cifras y con algunos datos comparativos frente a otros medios de transporte. Es documento práctico, sencillo, práctico, que tuvo participación de la academia, de economistas, entonces también es otra mirada de la economía de la bicicleta, o sea, la bicicleta desde la economía. Entonces, creo que ese fue una vaina espectacular y también comenzaron a surgir los primeros manuales del ciclista urbano, que fue fascinante también, o sea, cómo yo entro a un nuevo mundo, pero tengo que entrar también con un actor con derechos, pero también con deberes, y eso Sí, nace ahí. era el Y, y, manual de y no Carreño nos de los olvidemos, ciclistas. sí, no, no, El no, no, cómo, Carreño cómo no, 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 comportarse Carreño no, no, y cómo se... no, 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 pero no, 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 ahí sí, Manu, cuando quiera, pero no, no es comparativo, no es comparativo, porque es un manual de deberes y Era derechos. de buenas prácticas, pues de, Sí, de buenas mejor, de prácticas buenas ciclistas. prácticas, Max, exacto, y es algo bonito, pero comenzaba a ver esa producción, o sea, esa producción de cosas, y también el interés, los medios de comunicación también muy interesados, muchas cosas. Yo creo que eso fue, yo diría que fue el tiempo mágico de algo, de que se sembró algo, o sea, ese tiempo mágico de sembrar algo y con unos equipos, yo digo, fenomenales, fenomenales. Como esta conversación con Jorge estuvo muy interesante, hemos decidido sacarla en dos partes. Así que sigan el link para el capítulo 2 de esta conversación con Jorge Ballesteros.